¿Cómo está, querido licenciado? Mi nombre es José Luis Coilahuaywa. Voy a exponer del área de teorías de la comunicación y el eje temático que elegí es el relato y su análisis. El relato y su análisis. Como primer subtítulo está el texto y los discursos. Bueno, para enlazar a los textos y discursos, voy a nombrar a estos dos autores, como se ven en las diapositivas, a Van Dink y a Lachau y Maufley. Para Van Dink, 1980, nos indica que para él los textos y discursos forman una parte de la práctica social que está gestada en la comunicación. Todo esto va a formar en la parte de la interacción de la sociedad que tiene como carga significativa que debe ser respetada y percibida. Todo esto a raíz de un sistema comunicativo. También nos menciona en su libro que para él el discurso va a ser una parte social, o es una parte social que está gestada en la comunicación. Es decir, que puede estar especificada en el lenguaje y, como ya había dicho, en su interacción social. Eh, el discurso puede generar connotaciones desde los mensajes que se transmiten, ya sean políticos, representando también los religiosos, los músicos, artistas, entre otros. Pero sobre todo están los medios de comunicación como los encargados de transmitir todos estos discursos mediante la colectividad. Estos medios repiten estos discursos o tienen el suyo propio. Es por ese motivo que no necesariamente debe ser del agrado del público y está basado entonces a su poder ideológico o al poder que los respalda. No siempre debe ser al interés público. También para Banding, para él, un lector y un televidente o un radio escucha actualmente en el mundo se puede sumar a la lista de como ya es los medios de comunicación a través del internet o un navegador de internet. Todo esto, cada, cada radio escucha o televidente no va a creer todo en lo que se publica en los medios, pero al final existe un área de influencia, que todo esto ejercerá un impacto en la mente del, del receptor. Esto en su memoria y en el sistema cognitivo de una persona. Y bueno, cambiando de autor para Lachau y Maufley, nos menciona que para ellos son construcciones políticas y es decir que en este caso eh, no como banding, no es una práctica social que cualquier persona puede estar sujeta, sino ya va delimitándose, podría decir, y que también los medios de comunicación son una de las fuentes más modernas que podemos encontrar actualmente para transmitir los discursos del poder, estos que están transmitidos por los medios que influyen en su forma de pensar de la sociedad y sobre todo en su formación de su ideología. También para Bandig el discurso va a estar basado en estos tres puntos, que primero va a ser un estudio de carácter empírico de los actos de los que se habla. Todo esto nos va a conducir necesariamente a observarlos en una dimensión que va a ser necesariamente específica del discurso. También puede estar tratado como, como el uso específico del lenguaje o el uso específico del lenguaje en una interacción social. Ya enlazándonos un poco al análisis del discurso, ¿qué es lo que va a distinguir al análisis del discurso? Al análisis del discurso de la gramática. Va a ser que el análisis del discurso es la práctica que está
concentrada específicamente en los fenómenos que están detrás de la oración. Obviamente las palabras y las oraciones que van a estar hechas son una parte integral del discurso, pero el discurso no se encuentra en sí mismo solo en el conjunto de las palabras, es decir, en el verbo, en el predicado, en el sujeto, y también en oraciones expresadas en el texto y el habla. Como empíricamente hablando, el significado del discurso va a ser una estructura cognitiva, como ya lo había dicho antes. Hace sentido incluir que el concepto del discurso no solo va a ser un elemento observado, ya sea verbales y no verbales, o también por interacciones sociales y por actos del habla, sino también va a estar representado por acciones cognitivas y estratégicas, y también van a estar involucradas durante la producción o la comprensión del discurso. Con todo esto me llega a la conclusión de que, es decir, nos interesa observar el discurso como un factor que sea totalmente dinámico de nuestras interacciones sociales, pero también tiene que contar con un dinamismo, pero todo esto no debe implicar a una falta o una ausencia de esquematización o normas que van a estar identificadas en él. Todo esto nos permitirá encontrar modelos para su interpretación y para un posterior análisis del discurso. Bueno, ya dejando un punto en claro qué es el discurso y qué se diferencia con el análisis del discurso, vamos a entrar en desarrollo con el analizar el discurso. Para Theon Van Dink, el análisis del discurso va a estar basado como un discurso que es un tipo de investigación totalmente analítico que va a basar primeramente sus estudios en el modo en el abuso del poder, en el dominio y la desigualdad y también que van a estar practicados y reproducidos ocasionalmente, combatidos por los textos y el habla en el contexto social y totalmente político. Para Van Dink, para analizar un discurso, tiene que, tiene que estar aconsejablemente o debe comenzar por un análisis de discurso de tipo semántico. Todo esto nos, todo esto nos facilitaría en posteriormente poder observar cuál es el lugar que le asignamos a las propiedades presentadas en nuestras estructuras sociales y cómo el situar a los demás y a nosotros mismos dentro de este esquema social que hemos presentado, en que también nosotros estamos integrados. Todo esto se va a reflejar en las estructuras discursivas, que todo esto va a estar manifestado en el texto y en el habla. También podemos encontrar, bueno, con el siguiente con lo que dice, con el siguiente subtítulo pasando los inicios del análisis del discurso. Ciertos principios del análisis del discurso se pueden encontrar o se puede rastrear en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Todo esto se puede encontrar en la segunda o se encontraba en la segunda guerra mundial, donde estaba caracterizada su orientación hacia el lenguaje y el discurso, donde se inició con la lingüística crítica. Todo esto desarrollado principalmente en los años 70, 75 en los países de Reino Unido y de Australia. Bueno, para Helena Casamiglia 1999 va a tener más o menos un similar concepto del análisis del discurso, igual que Van Dink. Para ella, analizar el significado, el significado el analizar el discurso significaba develar los mensajes escondidos y ocultar que se entrelazaban en sí mismo, donde también implicaban el construir, el descubrir la construcción política que manejan estos discursos
y cómo estos repercuten en la mente de la sociedad. Es decir, básicamente lo que decía Van Dink anteriormente, que el discurso y el análisis del discurso se van a diferenciar, que en que el análisis del discurso se va a concentrar específicamente en los fenómenos que pasan detrás de una oración. Para Helena Casilia, el discurso es como una forma lingüística que va a estar construida como una forma de comunicación y que esto va a estar representado, que esto va a estar representado hacia el mundo. Es por eso que según David Howard, el discurso entonces va a ser, ya basándonos con los conceptos de los autores de Theun Van Dink y Helena Casiglia, que el discurso va a estar utilizado en muy diversas disciplinas y también enfoques, desde la lingüística hasta la filosofía, obviamente pasando por la literatura, pero todo esto en su sentido más técnico. Entonces es así que el análisis del discurso se va a referir a un conjunto neutro de recursos donde van a estar los metodológicos, que sirven para, como dice en la diapositiva, para analizar, para alocuciones. Vale aclarar que alocuciones se refiere cuando un superior o alguien de prestigioso cargo se dirige a sus subordinados, ya puede ser esto como un ejemplo del presidente hacia la sociedad, digamos. También puede estar en los escritos, en las entrevistas y en las conversaciones. Bueno, ya pasando al tema de sintagma y paradigmas, estos van a ser dos maneras de organizar a los signos en códigos. El sintagma para Daniel Chandler 2002 nos da a conocer que va a ser una combinación que va a estar ordenada de significantes interactivos, los cuales van a formar un entero significativo dentro de un texto. Muchas combinaciones menciona Chandler. Estas van a estar creadas dentro de un Amazon de reglas y convenios, los cuales son implícitos y explícitos, es decir, que van a estar explicadas de una forma clara y detallada. También los sintagmas pueden estar definidos como secuenciales, pero pueden representar a su vez relaciones espaciales. Estas son encontradas en imágenes o dibujos, pintura, fotografía, en varios sistemas semióticos, así como en el teatro o en el cine, la televisión, el internet, e incluyen ambos tipos de sintagmas, tanto en lo espacial como en lo temporal. Entre las características que podemos encontrar como en la antipositiva se ve son los signos interactivos, las que forman una totalidad significativa. También es una combinación es una combinación ordenada de signos, se crean por una elección de paradigmas. Entre los ejemplos que podemos mencionar van a estar o se las puede encontrar al sintagma en una oración, en los párrafos de un texto, en los versos de un poema, en los capítulos de un libro, en las secuencias cinematográficas, las escenas de una obra teatral. Ya en un ejemplo bien puntual puede ser dentro de un largometraje, que un sintagma podría ser un cuadro, una escena o incluso una secuencia de la historia, dependiendo del objetivo o del tipo de análisis que se requiere en el filme. El conjunto de sintagmas va a crear la película completa, llevándola al público a las representaciones requeridas por su creador. Siguiendo con el mismo ejemplo, no solamente se puede dividir el filme por su historia, sino también por las imágenes e incluso por los temas tratados. Bueno, ya pasando al tema del paradigma, para el mismo autor, para Daniel Chandler 2002, las relaciones paradigmáticas son aquellas que pertenecen al mismo conjunto
por cualidad de una función que éstas comparten. Un signo entre en una situación pragmática con todos los signos, los cuales pueden suceder en un mismo, ya sea en el mismo contexto, perdón, pero no al mismo tiempo. En un contexto dado, un miembro del grupo del paradigma tiene que ser estructuralmente reemplazable por otro. Todo esto afirma que los signos están dentro de una relación paradigmática, cuando la selección de uno excluye la elección del otro. Eh, las características que tiene un paradigma van a ser el conjunto de signos asociados. Cada signo es diferente y miembro de una que define. Entre los ejemplos que podemos mencionar están el vocabulario de una lengua, específicamente refiriéndonos a sus palabras, las categorías gramaticales, las imágenes. Un ejemplo puntual puede ser en una escena de un filme se pueden realizar varias combinaciones de planos para así poder obtener la representación requerida de cada plano. Cada plano vendría siendo un sintagma. El conjunto de ellos forma lo que conocemos como paradigma. Es decir, las escenas secuenciales de un sintagma es lo que ya es un paradigma. Todo esto lo cual, como se puede comprender, el largometraje podría ser un conjunto de paradigmas o incluso toda la película ser un solo paradigma. Eh, en el cine y la televisión los paradigmas incluyen maneras para cambiar los tipos de cortes escénicos. El medio y el género son también paradigmáticos. Y todo esto va a ser peculiar porque los textos mediáticos van a derivar a un significado desde las formas en que cada medio y género han usado según sus elecciones. Bueno, ya pasando al tema del relato, según Brunner 2003, va a estar compuesto por personajes. Es importante primero partir de este concepto para equivocar a equívocos. En efecto, dado el giro narrativo en las ciencias humanas y sociales, se puede identificar una tendencia a la imprecisión, como está en la diapositiva. Cuando se habla de relato, esa gravedad en los términos no contribuye mucho a hacer avanzar las ideas que están en las discusiones. Es de ahí entonces que nace la importancia de establecer un concepto concreto del relato. Eh, para empezar, el relato para Brunner toda persona está acordada o requiere un personaje del reparto de personajes. Son libres de actuar como mentes propias. Convendrá asimismo que estos personajes también pueden o poseen expectativas reconocidas acerca de la condición habitual del mundo. Brunner también nos va a dar el concepto de los componentes de un relato en los que va a estar integrado el relato va a estar integrado por estos siguientes elementos como componentes específicos de un relato, que son los personajes, la infracción, la acción, el resultado, el narrador y la coda. Entre las fases del relato van a estar la infracción, el nudo y la resolución. En la infracción nos vamos a referir con, eh, con la desestabilización de un cierto orden previsto. Todo esto Brunner en su texto lo compara con la peripetae de Aristóteles. No sin antes fundamentarlo a lo que se llama lenguaje corriente, el nudo, que es una situación que se embrolla y se reclama la solución. Es entonces que vamos a dar como concepto que el nudo va a ser el centro de la historia, porque de él depende su existencia. Sin nudo no hay nada que contar, como se dice. La acción.
Es todo lo que hacen los diversos personajes para solucionar la situación alterada o el problema, para dar una solución. Brunner, a diferencia de los estructuralistas, nos percibe que el relato tanto como una carencia que hay que, como se dice, entre comillas, coimar, o como una búsqueda que tiende a alcanzar un objeto, sino más bien como un proceso de connotaciones cognitivas o epistemológicas. En sus propias palabras, lo que cuenta no es tanto la presa, sino la caza, como se diría. Posterior a ello, luego de los personajes de la infracción y el nudo, aparece la resolución. Sostiene en acá un resultado, un, o sea, lo que te va a ayudar a resolver todo la controversia del nudo. Una solución a la, como se dice, a la situación de desequilibrio, la que ha causado eso. Pero junto a estos elementos hay dos que resultan un poco inusuales a la mirada común, pero que en la narración son esenciales. Uno de ellos es la presencia de un narrador, que es quien cuenta la historia, en el punto de vista desde el cual se narra la historia contada. También junto a estos elementos ya mencionados, Brunner destaca también ciertas características de todas las lenguas que ayudan a posibilitar el relato. Estas serían entonces favorecido por el lenguaje humano, por su estructura y su funcionamiento entre los rasgos del lenguaje humano. Se puede destacar, según Brunner, la referencia a distancia que permite que a los seres humanos puedan hablar de cosas ausentes, la arbitrariedad de los referentes que salvo en las ¿cómo se llama? En las onotopeyas no guardan ninguna semejanza necesaria con aquello a lo que se refiere y la gramática de casos, por lo cual todas las lenguas marcan elementos narrativos que van a ser esenciales, tales como el agente, la acción, el objeto, la dirección, el aspecto. Esta gramática narrativa va a estar facilitada gracias a la narrativa aproximadamente del mismo modo en que una, una zapa o una asada facilitan que uno excave. Es decir, que nos va a ayudar a llegar a resolver, o sea, nos va a llegar a ayudar a la resolución, ya resolviendo los problemas que se ha encontrado al inicio, que son la infracción y el nudo. Aportes de la lingüística en la comunicación. Para establecer los elementos propios de la disciplina lingüística que han aportado en la comunicación, primero debemos comenzar por los eh, contextos que marcan todo acto comunicativo, sea formal o informal, partiendo de Charadesu 1986, Fai Chou 2008, Bustamante 1995, donde van a establecer tres tipos de contexto, que van a ser el contexto informativo, contexto comunicativo y el contexto discursivo. Bueno, iniciando en el contexto informativo, estas van a ser las que crean las barreras psicosociales y que van a ser jerárquicas de manera consciente o inconsciente para un interlocutor. Este informe no es necesario que la pronunciación de palabras, pues la vestimenta y los gestos generan una información. Es decir, como un ejemplo podemos poner, si, un, si en la calle podemos ver, por ejemplo en Santa Cruz, a una mujer de polera, sí o sí se nos puede venir a la mente sin emitir un diálogo con la persona que la señora es de La Paz. Eso puede ser un ejemplo. Bueno, pasando al contexto comunicativo, en acá se marcan las funciones de la comunicación
y estas se van a permitir a los interlocutores tener una relación más cercana. Aquí existe una comunicación más verbal, por lo tanto tenemos las funciones de comunicación. En el siguiente contexto, la discursiva, se encuentra la intencionabilidad del interlocutor, en donde establece eh, una comunicación personal, donde además alguno de estos realiza una acción física o cambia sus opiniones. El análisis del contenido, Berelson 1972. Bueno, leyendo el libro de Berelson, nos menciona que el análisis del contenido va a ser una técnica de interpretación de textos, ya sean estos de manera escrita, grabados o pintados, filmados o donde se pueden encontrar registros de datos. También puede ser la transcripción de entrevistas, discursos, eh, también la observación de documentos, videos, entre otros, donde albergan o tendrán un contenido que nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Es así que entonces el análisis del contenido va a ser eh, u- una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación, donde va a estar compuesto por estos tres puntos que van a ser la objetiva, la sistematización y la cuantificable y manifiesta. En la objetiva va a estar con un concepto de que va a ser un procedimiento utilizado por otros investigadores. En la sistematización van a ser pautas, van a ser consejos ordenadas que van a abarcar el total del contenido. Y por último, la cuantificable y manifiesta van a asegurar la codificación de esos datos que hemos encontrado en la sistematización. Bueno, el siguiente punto que voy a explicar va a ser la definición del discurso político. Esto lo voy a hacer según el autor Van Dink, donde nos dice que el discurso político va a ser una investigación y también va a ser el estudio de las formas de reproducción del poder político e ideológico basado en un discurso político que transmite una forma de pensamiento hacia la sociedad. La intención de este contenido va a ser totalmente discursivo y, o sea, va a tener como objetivo captar a sus seguidores que respalden dicho proceso de gobierno, es decir, para que lo sigan, para que formen parte de su partido político, ¿verdad? O también de lo contrario para mantener la pasibilidad de los ciudadanos frente a una realidad social. Inclusive este discurso puede normalizar procesos como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el racismo, entre otros aspectos, como también puede ayudar en el progreso mismo de un país cuando se trata de algo, por ejemplo, en un plano político a nivel de gobierno, porque puede ayudar a establecer un proceso económico estable. Y bueno, para comprender este discurso político, o bueno, su definición, se debe determinar a los actores que van a estar incluidos en esto. Del mismo, aunque parezca redundante, también nos tiene que estar señalados los artífices de este discurso, es decir, es decir, los políticos, pero también incluye a los ciudadanos comunes, es decir, a la sociedad, y a aquellos que participan también en el campo político. Además, incluye a organizaciones e instituciones políticas. Es decir, como un ejemplo de acá de Bolivia podemos poner como instituciones políticas, ya puede ser como la COP,
y distintas organizaciones que están enlazadas con el gobierno mismo o tal vez con la alcaldía o subalcaldía, etcétera. Bueno, continuando, el análisis del discurso político, según Van Dink, para realizar este discurso político se debe hacer una subdivisión del mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de ubicar los procesos, los escenarios, los participantes que generan y receptan este discurso. Entre estos que menciona Van Dink son todos estos los que podemos ver en la diapositiva. Bueno, empezando. El campo o dominio social. En aquí se va a poder encontrar un sistema de educación donde se podrá encontrar las leyes, la salud, la cultura, el arte, el negocio, entre otros. En el sistema político, en este sistema están las categorías más obvias del campo político, es decir, entre el comunismo, la democracia, la democracia social, entre otros, son vistos como políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se trata de describir países, naciones, estados, partidos políticos o actos políticos, es de eso es lo que se encarga. Los valores políticos. Entre estos se puede encontrar la solidaridad, la igualdad y la tolerancia. En estos grupos ideológicos y sus categorías también se definirán especialmente eh, se definirán a sí mismos desde el punto de vista de sus más preciados valores. Eh, El siguiente es las ideologías políticas. Mientras, como habíamos nombrado en un inicio, mientras los sistemas políticos están en nivel de la organización económica y social del poder, las ideologías políticas se van a encargar en contraparte de todo esto, de lo socio-cognitivo de tales sistemas. Estos son los sistemas básicos de creencia que van a que van a subyanacer y organizar las representaciones sociales que van a estar compartidas en grupos en sus distintos miembros. El siguiente es las instituciones políticas. Las instituciones políticas van a ser organizaciones políticas desde las que se organizan actividades de un sistema de un Estado, de gobiernos, parlamentos, consejos, ciudadanos, alcaldías, etcétera. Las organizaciones políticas. En acá van a estar las instituciones donde se estructura la acción política como partidos. En acá pueden estar incluidas las ONGs, clubes, movimientos sociales, entre otros. El siguiente es los grupos políticos. En acá están las organizaciones políticas, congregaciones, activistas, movimientos, coaliciones, partidos políticos, etcétera. Los actores políticos. En acá van a estar asentados los candidatos, los gobernantes, los activistas, también los de la oposición, los negociadores, todos aquellos comprometidos con la política. Las relaciones políticas. En acá van a estar, es una unidad diversa que también va a ser estructurada van a ser estructurales emparentadas de relaciones múltiples. Con esto, ¿a qué me refiero? Que va a estar relacionada va a estar relacionada entre el Estado y los ciudadanos, que van a conllevar más que todo el tema del poder, es decir, que van a debatir o que van a tocar estos temas, el poder, la hegemonía, la igualdad o la opresión. El siguiente es los procesos políticos. Pasando del análisis estructural o sea, de las relaciones políticas que se encarga de lo estructural, de los sistemas, de las organizaciones y relaciones políticas a una conceptualización más dinámica del campo de la política, el proceso político
va a ser totalmente categorizada, va a ser compleja y de largos placistas. Va a estar también basada en secuencias de acciones políticas. Las acciones políticas. En esta área, el nivel va a ser ya entrando a un nivel medio y micro del campo político. Acá finalmente vamos a tratar con las interacciones y los actos más concretos que son típicos en el campo político. El discurso político. El discurso político va a ser una interacción y acción política. Esto más que todo se es destacado o es dicho como hacer política. Eh, Parte de las discusiones de los parlamentarios, de los informes económicos, leyes, regulaciones gubernamentales o ministeriales y otras formas institucionales de texto y habla, encontramos que los géneros del discurso político como la propaganda, la publicidad, la política, el marketing, los discursos políticos, las entrevistas en medios, los espectáculos políticos de conversación en la TM, los programas de partido y boletas, etcétera, es en aquí donde están agregadas. Es decir, lo agregan en el discurso político todo lo que he mencionado. Por último, el conocimiento político. Del mismo modo que las ideologías no, son la contraparte cognitiva de los sistemas, eh, son organizaciones o también puede ser grupos que en los términos más amplios sociales y políticos de los actores, sus acciones y sus discursos son orientados localmente e interpretados y evaluados por formas diversas, pero siempre va a estar basado en una forma cognitiva. De los ejemplos puede ser que puede, puede estar comprendido por eh, como el conocimiento social compartido y actitudes políticas, y también por compresiones más específicas, es decir, como modelos y de eventos políticos que deben ser sí o sí concretos. La sociolingüística. La sociolingüística va a estudiar las lenguas en su contexto totalmente en el ámbito social, donde va a estar encargada de tres puntos que van a ser el de primero, en el que va a tener que establecer correlaciones entre el comportamiento lingüístico y el contexto socio-situacional. El segundo punto que va a tomar en cuenta va a estar encargada del privilegio, de la perspectiva social, y va a intentar comprender cómo, cómo se manifiesta en su variación. Y por último, el último va a tener un contrato social. ¿Con quién? La lengua va a tener un contrato social con la lingüística, porque la lingüística va a carecer de ello. El análisis del discurso social. El análisis del discurso social es la acción social que en cuanto a que ésta manifiesta su realidad profunda en el decir cualquiera sea esa forma, o sea su forma de expresión, no va a acceder directamente a la realidad, sino de una manera indirecta, es decir, a través del conocimiento. Y el conocimiento va a traficar con representaciones, pero este se va a manifestar mediante un fenómeno que se llama la epifanía. La semiótica para Humberto Eco va a estudiar toda la cultura como un proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos va a llevar a afirmar la dialéctica como un código y un mensaje. Em, es decir, que se va a buscar la verdad a través de un sistema y de un proceso para afirmar todo ello. Y todo esto va a estar ya resuelto a base de un código y de un mensaje.
El análisis del mito. Desde el punto de vista de la psicología institucional, va a estar basado, como dice en la diapositiva, como una herramienta que va a servir de una herramienta de abordaje que una vez historiarizada va a permitir superar el obstáculo que podría estar dificultando o no el funcionamiento cotidiano. El estereotipo, según PAES 2003, el estereotipo va a estar definido como una dimensión cognitiva de una representación grupal, es decir, el lenguaje que lleva un grupo. En otras palabras, un estereotipo es una idea o una creencia que fija la imagen atribuida a un grupo. Con esto me puedo referir tal vez eh, no sé, puede ser por ejemplo la bandera de Bolivia, digamos, que eso nos va a representar a nosotros porque somos, o sea, representa al país, ¿verdad? Es a lo que se refiere con estereotipo. La perspectiva, las perspectivas culturales en el discurso social. El discurso o el texto en relación con las estructuras sociales, políticas y culturales, todo esto va a tener una unidad de significación discursiva y que va a estar caracterizada por contener en sí misma toda la voluntad de decir del emisor. Eh, me refiero con todo esto que va a tener como objetivo de persuadir o de conquistar al destinatario, es decir, al receptor.